la diversidad religiosa y la riqueza cultural del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Parlamentaria de la provincia de San Juan. Distintos documentos conservados y resguardados en la legislatura de la provincia testimonian que el libro, la lectura y la escritura acompañaron la labor del legislador sanjuanino desde aquel 21 de enero de 1821, en que los miembros de la Junta de Representantes del Pueblo juraron en la Iglesia Mayor, hoy la Catedral de la ciudad capital, constituyendo el antecedente histórico de la creación del Poder Legislativo en la provincia de San Juan. En más de 200 años de historia, teniendo en cuenta distintas vicisitudes atravesadas, el acervo bibliográfico acrecido que custodia la biblioteca de la casa revela importantes características. Una de ellas es la posesión de un conjunto de libros que pertenecen a múltiples manifestaciones religiosas y que muestran la variedad, en el sentido de la identidad, y permiten el reconocimiento de dos directrices del sistema democrático, como son el respeto a las diferencias y la práctica de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin distinción alguna por su raza, etnia, religión, ideología, idioma o cualquier otra condición. En estas primeras jornadas regionales de estudios históricos, el trabajo de investigación que se presenta, denominado La diversidad religiosa y la riqueza cultural del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Parlamentaria de la provincia de San Juan, tiene como objetivo exponer el valor de una selección de obras de las distintas colecciones de la Biblioteca Sarmiento Legislador y ponerlas a disposición de todos aquellos interesados en el estudio de la ciencia histórica y su trascendencia social. Apreciación del valor histórico del Fondo Colección Fundacional de la Biblioteca Parlamentaria de la provincia a través del derrotero de sus libros. Nos situamos en la época colonial, cuando el territorio sanjuanino formaba parte de la gobernación-intendencia de Cuyo y era teniente gobernador José Ignacio de la Rosa. A de la Rosa se le atribuye una administración progresista, ocupándose de la construcción de canales de riego y de caminos, de la urbanización de la capital sanjuanina, disponiendo la apertura de calles, mejora en hospitales y puestos policiales, fundando la Escuela de la Patria e impulsando la minería. Fue un gran aliado del general José de San Martín, participó activamente en la formación del Ejército de los Andes y especialmente en la organización y aprovisionamiento de la columna que cruzó la cordillera por el paso de Huana, hacia Coquimbo, en Chile. En contraposición, afrontó el descontento de opositores, especialmente de quienes estaban en contra de su reelección. En ese contexto, el Batallón número 1 de Cazadores de los Andes, destacamento que formaba parte del Ejército Libertador que San Martín había decidido acantonar en San Juan, en la madrugada del 9 de enero de 1920, se sublevó y Mariano Mendizábal asumió el mando. Mendizábal era militar, oriundo de Buenos Aires, casado con la hermana de José Ignacio de la Rosa. Este último había comprometido la fortuna familiar por la causa libertadora, situación que provocó un profundo clima de enemistad y pleitos con su cuñado. Triunfante el movimiento, una vez que Mendizábal obtuvo el mando y advirtiendo la fragmentación de las viejas estructuras del gobierno colonial y con ello la caída y disolución de las intendencias, el 29 de febrero de aquel año convocó a la población a una asamblea en la catedral para que decidieran sobre la unión a las demás provincias federadas, dejando de depender de la gobernación-intendencia de Cuyo. El 1 de marzo de 1820, la asamblea proclamó la autonomía, dando así origen a la provincia de San Juan, constituyendo el poder ejecutivo con un gobernador que abarcaba las funciones político-administrativas. Las repercusiones de este movimiento alcanzaron a las demás provincias cuyanas. Exactamente 3 semanas después de haber logrado la autonomía provincial, una asamblea de vecinos destituyó al primer gobernador, designando en su reemplazo a José Ignacio Fernández Maradona. Las intrigas e internas locales
provocaron tal inestabilidad política que en la cabeza del incipiente ejecutivo lo sucedió a los pocos meses José Antonio Sánchez, un hombre de confianza del general San Martín, chileno de nacimiento y radicado en San Juan. Estaba casado con María Jesús Salinas, prima de Salvador María del Carril. Del Carril, luego de graduarse de abogado, regresó a su provincia natal, designándoselo miembro del cabildo local. El mismo día en que asume como gobernador José Antonio Sánchez, 5 de junio de 1820, Del Carril pide un cabildo abierto para tratar asuntos de gravedad, producidos en la esfera política por las rencillas internas. En la sala del cabildo, ubicada en lo que es hoy calle General Hacha e Ignacio La Rosa, vereda oeste, frente a la Plaza 25 de Mayo, al día siguiente, un número importante de vecinos se reunió en asamblea. En ese ámbito, el doctor Salvador María del Carril expuso sobre la necesidad de establecer claramente la división de poderes de un Estado republicano, con sus respectivas atribuciones y facultades. A pesar que Del Carril pidió que con urgencia se designara una junta representativa con funciones constituyentes y legislativas y que de forma prioritaria dictara una constitución provincial, Horacio Videla afirma que recién en enero de 1821 se eligieron los representantes. El día 16 de enero de ese año fueron nombrados los electores que elegirían a quienes pasarían a integrar la Junta de Representantes del Pueblo. Al día siguiente, por elección indirecta y pluralidad de votos, se eligió a Pedro del Carril, Francisco Borja de la Rosa, José María Echegaray, Juan José Cano, Valentín Ruiz, Joaquín Godoy y José María Moyano, y esa elección, realizada el 17 de enero de 1821, fue fiscalizada por el Cabildo, puesta a consideración del gobernador José Antonio Sánchez y aprobada. En la sala consistorial del Cabildo, el 21 de enero de 1821, los representantes nombraron a Pedro del Carril como presidente de la Junta. Acto seguido, se trasladaron a la Iglesia Mayor, hoy Catedral Metropolitana, siendo recibidos por las autoridades eclesiásticas y en presencia de miembros del Cabildo y el gobernador prestaron juramento. El mismo contenía en su forma jaculatoria la invocación a Dios y la Santa Cruz para sellar el compromiso con el pueblo y así defender su tranquilidad y proteger el libre uso de su libertad, propiedad y seguridad. Con la toma de juramento y ceremonia religiosa, quedó constituido el Poder Legislativo de San Juan, denominado en sus orígenes Junta de Representantes del Pueblo. Análisis de distintos acontecimientos que afectaron el acervo bibliográfico legislativo, rescate y puesta en valor. En principio, las atribuciones fueron dadas por el gobernador y el cabildo, y luego de sucesivos reclamos, pasó de ser un cuerpo consultivo para ostentar la potestad legislativa y constituyente, configurándose como parte de la estructura del Estado. En contraste, la vieja institución colonial, el ilustre Cabildo de San Juan, que había ejercido las funciones legislativas, administrativas, judiciales y de policía, redujo sus atribuciones a las electorales y las propias de un organismo municipal. Las reuniones de los representantes y las sesiones del cuerpo se realizaron al comienzo en el hogar del presidente de la Junta, don Pedro del Carril, que estaba ubicada en la otrora calle del Cabildo, hoy calle General Hacha, entre lo que es actualmente Láprida y Libertador. Don Pedro Carril, padre del doctor Salvador María del Carril, era un agente comercial entre Buenos Aires y Cuyo, y además de la amplia casona situada a cuadra y media de la Plaza Mayor, poseía otras casas en la capital sanjuanina y numerosos bienes muebles en la provincia. Pero posteriormente, para los miembros del incipiente Poder Legislativo, carecer de un sitio formal donde deliberar y sesionar de forma pública.
puso hasta en peligro su continuidad, obligando a sus integrantes a deambular en diversas casas de familia. Avanzado el siglo XIX, en 1872, el Parlamento sanjuanino se trasladó a un edificio emplazado en la esquina sureste de las actuales calles General Hacha y Rivadavia, edificado en principio para Casa de Justicia o de los tribunales, pero dadas sus dimensiones, una vez inaugurado, no pudo alojar más que una parte de los juzgados, por lo que se destinó a sede legislativa. El sitio oficial de la Cámara de Diputados, en la descripción de los edificios sede, dice: era un bello edificio con anchos pórticos clásicos que permitía el acceso por ambas calles. Contaba además con espaciosos salones con cielo raso y muros empapelados, con grandes ventanales de 2 hojas y cristales repartidos, rematados en arco de medio punto. Fue residencia del Poder Legislativo hasta que el terremoto del 15 de enero de 1944 lo destruyó. Producidas las elecciones democráticas de 1946, la provincia de San Juan debía inaugurar un nuevo periodo constitucional, por lo que el Parlamento trasladó su sede al edificio situado debajo de las tribunas del Estadio del Parque de Mayo, en calle Urquiza, entre 25 de Mayo y San Luis, espacio que ocupó hasta 1984, cuando el Parlamento fue nuevamente trasladado al hoy denominado edificio histórico, frente al Parque de Mayo, en la esquina de Avenida Libertador San Martín y Las Heras. A los distintos traslados y cambios de sede, adicionamos los diversos acontecimientos históricos, los fenómenos naturales e incidentes a los que hizo frente la legislatura sanjuanina, como fueron revoluciones, golpe de Estado, terremotos, incendios e inundaciones. Y en base a ello preguntamos: ¿qué sucedió con los libros utilizados por los legisladores para el estudio y elaboración de las leyes en medio de todas las vicisitudes descriptas? ¿Qué sucedió con documentos tales como actas, escritos, instrumentos legales? La respuesta es que el material bibliográfico y documental de nuestro Parlamento acompañó el derrotero del Poder Legislativo. Las narraciones orales de personas que han prestado servicio en el Poder Legislativo con anterioridad al retorno democrático de 1983 describen pérdida y destrucción. Son seguramente estas unas de las razones más evaluadas al momento en que se emprendió el rescate del material parlamentario, propiciando instancias continuadas en el tiempo de preservación y conservación de las obras sobrevivientes. Valoración de los objetos de la colección fundacional de la Biblioteca Sarmiento Legislador, particularidades y características, el vínculo entre el libro y el quehacer parlamentario. El Fondo o Colección Fundacional de la Biblioteca Parlamentaria de la Provincia de San Juan está conformada por obras cuya data de ingreso es anterior o próxima a la fecha de su creación. Sostenemos que el libro, la lectura y la escritura acompañaron la labor de nuestros legisladores. Prueba de ello es el libro de oficios de la Honorable Junta de Representantes de San Juan, valioso testigo de más de 200 años de historia, donde los primeros diputados comenzaron a narrar las primeras comunicaciones de la incipiente institución democrática. Es entre los siglos XIX y XX que en los parlamentos instituyen bibliotecas, formalizándose estas organizaciones como parte de la vida parlamentaria. En el año 1936, San Juan crea la propia a instancias de un proyecto presentado por 2 diputados, a quienes hoy honramos como fundadores. Él era Horacio Videla, doctor en jurisprudencia y político. Ella era Emar Acosta, abogada, primera mujer matriculada al Foro de Abogados de la provincia, defensora de menores
y primera mujer en acceder a una banca legislativa en la provincia, el país y América Latina. Ambos fundaron la Biblioteca de la Cámara de Diputados el 9 de julio de 1936 en el edificio ubicado en la esquina de General H y Rivadavia. En principio se le asigna el nombre de Ángel de Rojas y en el año 1988, durante la conmemoración de los 100 años del fallecimiento del Maestro de América, se le impone el nombre Biblioteca Sarmiento Legislador. Particularidades y características. El vínculo entre el libro y el quehacer parlamentario. Las características del mismo es lo heterogéneo de sus componentes y en su conjunto testimonia el derrotero escrito con anterioridad. Por su distinción como elementos individuales sobrevivientes, no responden a un orden de lectura específico, aunque presentan características en común. En su mayoría son libros de apoyo de la tarea legislativa, jurídicos, profundizan sobre la historia y la diversidad cultural. En consecuencia, por la temática que nos ocupa, abordaremos la descripción de dos de las obras que forman parte de esta colección. Estudio de las obras, Historia Eclesiástica de Cuyo, de Presbítero José Aníbal Verdaguer y recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por la Majestad Católica del Rey Don Carlos II, nuestro Señor. Historia Eclesiástica de Cuyo de Presbítero José Aníbal Verdaguer, publicación Premiata Scuola Tipográfica Salesiana. La obra de Monseñor José Aníbal Verdaguer es irreemplazable para el estudio de la historia de la Iglesia Católica y análisis de la temática de lo religioso y su influencia en los temas humanos y sociales. Temporalmente abarca desde la conquista de Cuyo hasta 1933, fecha del obispado del Monseñor José Orsali, y especialmente comprende las 3 provincias cuyanas, Mendoza, San Juan y San Luis, residiendo la sede episcopal hasta 1934 en San Juan. Describe hechos históricos, entre los que destacamos la conquista de Cuyo por los españoles, los religiosos mercedarios en Cuyo y fundación de sus conventos, iglesias y capillas de las provincias de Cuyo. Al finalizar el siglo XVII, la Junta de Poblaciones de Chile y los pueblos de Cuyo, creación del Virreinato del Río de la Plata y agregación de la provincia de Cuyo a él. Instancia de la ciudad de Mendoza, solicitando la erección de un nuevo obispado con sede en ella. Emancipación política de las provincias del Río de la Plata, actuación del obispo de Córdoba, don Rodrigo Antonio de Orellana, después de la Revolución de Mayo de 1810. El Ejército de los Andes, anarquía y desorganización nacional, primeras relaciones diplomáticas de las nuevas naciones hispanoamericanas con la Santa Sede, viaje del vicario apostólico Monseñor Juan Musi y su tránsito por Cuyo, entre otros. A través de investigaciones efectuadas por Cooperación Bibliotecaria, se han constatado registros en sistemas de catalogación de diversas instituciones, indicándose que Historia Eclesiástica de Cuyo, de Presbítero José Aníbal Verdaguer, se posee en 2 tomos y la fecha de edición varía entre 1931 y 1932, lo que acrecienta, en comparación, el valor de la obra patrimonio de la Cámara de Diputados de la provincia, constituyendo uno de los mayores tesoros de la Biblioteca Parlamentaria Sanjuanina. La Historia Eclesiástica de Cuyo está presente en 3 tomos, cuya edición data de 1929, lo que hace presumir que podría ser primera edición. Contiene una valiosa dedicatoria de puño y letra, firmada y fechada con el siguiente texto: para la Biblioteca de la Cámara de Representantes, José Américo Orsali, arzobispo de Cuyo, San Juan, abril 1929. La fecha 8 de abril de 1929, anterior al día formal de creación de la biblioteca, certifica también lo expresado. El libro, la escritura, la lectura estuvieron presentes desde el inicio del quehacer legislativo local.
Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Majestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor, tomo 3, quinta edición, Boix Editor. Impresor y librero, Calle de las Carretas, número 8, 1841. La portada de esta obra indica: va dividida en 4 tomos, con el índice general y al principio de cada tomo especial de los títulos que contiene. Tomo 3, quinta edición, con aprobación del Reino, corregida y aprobada por la Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia. Madrid, Boix Editor, impresor y librero, Calle de las Carretas, número 8, 1841. Contiene una dedicatoria en puño y letra con el texto: a mi distinguido amigo el doctor Miguel Ruiz, Buenos Aires, abril 21 de 1873, Segundino Zamora. La monarquía de España promulgó leyes para regular la vida social, civil, política y económica de los territorios americanos y asiáticos, colonias del Reino de España. El número de normas legales generó un corpus legislativo de tal magnitud que se hizo necesaria una recopilación para facilitar su consulta. Dicha tarea se llevó a cabo tanto en las colonias como en España y duró más de un siglo. La recopilación fue impresa en 6 ocasiones, todas en Madrid: 1681, 1756, 1774, 1791, 1841 y 1889. La recopilación de leyes de los reinos de las Indias es considerada como una obra cumbre del derecho indiano y una de las fuentes fundamentales para el estudio de las instituciones del período colonial. Impresa en 4 volúmenes, está dividida en 9 libros o secciones temáticas, al interior de los cuales las leyes se presentan en orden cronológico. Desde el punto de vista jurídico, la recopilación fue en su tiempo de gran utilidad, al facilitar la tarea de gobernadores, legisladores, jueces y abogados. Y en esta órbita destacamos lo que era ley respecto al derecho indígena, ordenando que se mantengan las leyes y costumbres indígenas que no estuvieran en contradicción con la religión ni a las leyes vigentes en la Corona de Castilla, e incluso las complementaran. Otorgaban derechos a los indígenas frente a los abusos, así como constituir un gran corpus juridicus por el que se fijaron los reglamentos para las fiestas y otras actividades culturales. La presencia de un tomo en el acervo de la Biblioteca Sarmiento Legislador, precisamente en su colección fundacional, certifica la importancia de esas temáticas para el diputado, y la sola supervivencia del tomo 3 responde a lo que se ha expresado en el análisis de los acontecimientos que afectaron el patrimonio bibliográfico legislativo. Posiblemente se trate de la pérdida de los otros cuerpos integrantes, algo que no podemos afirmar por desconocerse la fecha de ingreso del material y carecer de parte de documentos inventariables de la época. Religión y bibliografía. El sistema político argentino está constituido por 3 pilares fundamentales. Es representativo, republicano y federal. Si bien en la democracia representativa la toma de determinadas decisiones se realiza por mayoría e incluso las elecciones de autoridades se lleva a cabo con el mismo criterio, ese exclusivo punto de vista no abarcaría las problemáticas de la minoría. La democracia representativa no puede entenderse solo como un juego de mayorías. Se concibe como un espacio de convivencia muy vasto y complejo,
en donde los poderes o atribuciones, incluidos los de la mayoría, estén limitados y los derechos de todos, ya sean colectivos o individuales, estén garantizados. En este sentido, diversidad es democracia, ya que su ejercicio pone en igualdad de derechos a todos los ciudadanos, sin distinción alguno por su raza, etnia, religión, ideología, idioma, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. La diversidad religiosa y la riqueza cultural en las colecciones de la Biblioteca de la Cámara de Diputados. La función de la Biblioteca Parlamentaria sanjuanina es, en primera línea, un servicio de apoyo en el desempeño de la institución. La mayoría del material bibliográfico que forma su acervo está escrito o hablado en idioma español. Las materias más destacadas son Derecho, Historia religiosa y profana, textos humanísticos y literatura. La bibliografía religiosa abarca religiosidad popular, religiosidad en la vida cotidiana, comunidades religiosas, formas de religiosidad y pluralismos religiosos, Estado, religión, educación, religiosidad y pueblos originarios. Tal como lo indica Charles Taylor, las sociedades occidentales han vivido un proceso creciente de pluralismo religioso y espiritual que se debe en buena medida al desarrollo de las libertades individuales y también a las migraciones. Este proceso creciente se ve reflejado en las distintas colecciones de la Biblioteca de la Casa de Todos y es el presente trabajo de investigación una valiosa oportunidad para visibilizar su contenido patrimonial. Bibliografía: Historia de San Juan, de Videla Horacio, Aberastain y las autonomías provinciales, de Fernández Juan Rómulo, Papeles con Historia, libro de oficios de la Honorable Junta de Representantes de San Juan, 1821-1833, de Telles Vanessa Carolina, Gobernadores de San Juan, por Ramírez Efraín, Recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo, por Damián Hudson, Declaración 2001, Diversidad Cultural por UNESCO, El concepto de democracia en el pensamiento político de Charles Taylor, por Darío Montero, Universidad de Chile, Edificio Legislativo, publicado en el sitio oficial de la Cámara de Diputados de San Juan. Autoría: Departamento de Biblioteca, Cámara de Diputados San Juan. Lucila Riofrío, Investigación y Redacción. Bibliotecario Nacional Miguel Ángel Castillo, Selección Bibliográfica. María Alejandra Tabani, Organización de Contenidos. Renzo Cipitelli, Producción de Audiovisual.